Damos un cordial saludo a todos los presentes y a todos los que van a ver este video en todo el mundo. Sean bienvenidos al estudio de este día, en este día sábado santo, separado para Dios, para un uso santo. En el estudio de hoy vamos a reflexionar sobre el segundo sueño de Nabucodonosor, su humillación y restauración, que se encuentra registrado en el libro de Daniel capítulo 4. Pero antes de empezar el estudio vamos a orar pidiendo el permiso de nuestro Señor para este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos, un grupo de tus hijos, para alabarte y glorificarte y darte gracias por todo lo que nos das cada día, el sustento, la vida, la salud, y que cada uno de nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, de cómo anduvo en este mundo, haciendo el bien, sanando a los enfermos, predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la comisión que tenemos cada uno de nosotros, el de difundir el último mensaje de misericordia a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el mensaje de los tres ángeles, y luego viene Jesús. Señor, te pedimos que derrames el Espíritu Santo en este momento a tu pueblo, en donde quiera que se encuentre en toda la faz de la tierra. Bendícelo y que acatemos todas las órdenes de nuestro Señor y que obedezcamos en toda su palabra, que seamos temperantes en todo, en nuestro trabajo, en nuestro comer, beber, vestir, en todas las formas de la vida. Ayúdanos, Señor, bendícenos, cuídanos y protégenos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar el estudio. El título es El segundo sueño de Nabucodonosor, su humillación y restauración. El cuarto capítulo de Daniel es uno de los más raros en toda la Biblia, ya que fue escrito por Nabucodonosor, el famoso rey babilónico. Aquí da su testimonio tocante al sueño y la consecuente experiencia. Como primer mandatario de la gran nación idólatra de Babilonia, Nabucodonosor encaró problemas y tentaciones que pocos son llamados a confrontar. Pero Dios lo amó y le habló y le concedió la experiencia que aquí se relata, no solo para su propia época y nación, sino para todo ser humano hasta el fin de la historia de este mundo. Vamos a pasar a la Biblia, al libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Me ha parecido bien publicar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron en mi cama. Nabucodonosor fue el gobernante más destacado de su época. Aquí vamos a ver la confesión de Nabucodonosor acerca de la sabiduría y el poder de Dios. Ezequiel se refirió a él como rey de reyes y profetizó que Dios permitiría al rey completar la destrucción de Jerusalén y que porque los habitantes de la renombrada ciudad de Tiro dirían contra Jerusalén: «Ah, quedó quebrantada la que se sentaba a las puertas, se ha vuelto a mí y yo seré vengada, ahora ella está quebrantada». Dios traería sobre Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el azote de las naciones, quien haría de tal lugar en medio de los mares una ciudad desolada, nunca jamás sería reconstruida.
Eso encontramos en Ezequiel 26. El profeta declaró además: Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército hiciera algo grande contra Tiro, y eso sin recibir pago él o su ejército. Por tanto, así dice el Señor: yo le he entregado la tierra de Egipto por su trabajo con el cual me sirvió contra Tiro, porque ellos trabajaron por mí. Esto está en la instrucción de los jóvenes del 11 de octubre de 1904. Aunque exaltado hasta el pináculo de los honores mundanales y reconocido por la inspiración misma como Rey de Reyes, Ezequiel 26:7, Nabucodonosor había atribuido a veces la gloria de su reino y su esplendor a su reinado al favor de Jehová. Fue lo que sucedió después del sueño de la gran imagen. Su espíritu sintió la profunda influencia de esa visión y del pensamiento de que el imperio babilónico, por universal que fuera, iba a caer finalmente y otros reinos ejercerían el dominio hasta que al fin todas las potencias terrenales cedieran su lugar a un reino establecido por Dios del cielo para nunca ser destruido. Más tarde, Nabucodonosor perdió de vista el noble concepto que tenía del propósito de Dios concerniente a las naciones. Sin embargo, cuando su espíritu orgulloso fue humillado ante la multitud en la llanura de Dura, reconoció una vez más que el reino de Dios es sempiterno y su señorío hasta generación y generación. A pesar de ser idólatra por nacimiento y educación, y de hallarse a la cabeza de un pueblo idólatra, tenía un sentido innato de la justicia y de lo recto, y Dios podía usarle como instrumento para castigar a los rebeldes y para cumplir el propósito divino. Con la ayuda de los fuertes de las gentes, Ezequiel 28:7, le fue dado a Nabucodonosor, después de años de pacientes y cansadores esfuerzos, conquistar Tiro. Egipto también cayó presa de sus ejércitos victoriosos, y mientras añadía una nación tras otra al reino babilónico, aumentaba su fama como el mayor gobernante de la época. No es sorprendente que en su prosperidad un monarca tan ambicioso y orgulloso se sintiera tentado a desviarse de la senda de la humildad, la única que lleva a la verdadera grandeza. ¿Qué es lo que lleva a la verdadera grandeza? El ubicarse en la senda de la humildad. Durante los intervalos entre sus guerras de conquista, pensó mucho en el fortalecimiento y embellecimiento de su capital, hasta que al fin la ciudad de Babilonia vino a ser la gloria principal de su reino, la ciudad codiciosa del oro, que era alabada por toda la tierra. Su pasión como constructor y su señalado éxito al hacer de Babilonia una de las maravillas del mundo halagaron su orgullo al punto de poner en grave peligro sus realizaciones como sabio gobernante a quien Dios pudiera continuar usando como instrumento para la ejecución del propósito divino. En su misericordia, Dios dio al rey otro sueño para advertirle del riesgo que corría y del lazo que se le tendía para arruinarlo. Esto está en Profetas y Reyes, página 377 y 378. Ahora pasamos a Daniel, capítulo 4, versículos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios, Daniel 4, del 6 al 9. Por lo cual yo di mi mandamiento para hacer venir delante de mí a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me hiciesen saber la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y dije el sueño delante de ellos, mas ellos no me dieron a conocer su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel,
cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en el cual hay espíritu de los dioses santos, y dije el sueño delante de él, diciendo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, dime las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Muy perturbado por el sueño, que era evidentemente una predicción de cosas adversas, el rey lo relató a los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Pero aunque el sueño era muy explícito, ninguno de los sabios pudo interpretarlo. Una vez más, en esa nación idólatra debía atestiguarse el hecho de que únicamente los que aman y temen a Dios pueden comprender los misterios del reino de los cielos. En su perplejidad, el rey mandó llamar a su siervo Daniel, hombre estimado por su integridad, constancia y sabiduría sin rival. Esto está en Profetas y Reyes, página 379. En esta nación idólatra nuevamente se dio testimonio al hecho de que solo los siervos de Dios pueden entender los misterios de Dios. Repito, solo los siervos de Dios pueden entender los misterios de Dios. En los primeros días de la amistad del rey con Daniel, él había visto que este hombre era el único que podía aliviar su perplejidad, y ahora, en este posterior periodo de su reinado, el rey recuerda a su fiel siervo de antaño, un siervo estimado por su invariable integridad y constante fidelidad. Nabucodonosor sabía que la sabiduría de Daniel no tenía rival, y que ni él o sus compañeros cautivos jamás comprometieron los principios para poder asegurar una posición en la corte, o ni aún para preservar la vida misma. La habilidad de sus hombres sabios probando ser inefectiva, el rey mandó que le trajesen a Daniel para interpretar su sueño. Esto está en el Instructor de la Juventud del 1 de noviembre de 1904. Cuando Daniel, en respuesta a la convocación real, estuvo en presencia del rey, Nabucodonosor le dijo: Belsasar, príncipe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, exprésame las visiones de mi sueño que he visto y su declaración. Profetas y Reyes, página 379. Vamos ahora a leer en la Biblia Daniel capítulo 4, versículos del 10 al 19, donde está la descripción del sueño. Daniel 4 del 10 al 19. Dice la palabra de Dios: Estas son las visiones de mi cabeza cuando estaba en mi cama. Me parecía que veía un árbol en medio de la tierra cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y para todos había en él mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza, estando en mi cama, y he aquí que un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle su follaje y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte con las bestias
hierba de la tierra. Se ha mudado su corazón de hombre y les se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la demanda, para que conozcan los vivientes que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino nunca pudieron mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo atónito por 1 hora, y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te espante el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen, y su interpretación para tus enemigos. Descripción del sueño. Para Daniel el significado del sueño era claro y le alarmó. Estuvo callando casi 1 hora y sus pensamientos lo espantaban. Viendo la vacilación y la angustia de Daniel, el rey expresó su simpatía hacia su siervo. Dijo: Belsasar, el sueño ni su declaración no te espante. Daniel contestó: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El profeta comprendía que Dios le imponía el deber de revelar a Nabucodonosor el castigo que iba a caer sobre él por causa de su orgullo y arrogancia. Daniel debía interpretar el sueño en un lenguaje que el rey pudiese comprender, y aunque su terrible significado le había hecho vacilar en mudo asombro, sabía que debía declarar la verdad, cualesquiera que fuesen las consecuencias para sí. Profetas y Reyes, página 379. El Señor Dios omnipotente reina. Todos los reyes, todas las naciones le pertenecen, están bajo su dominio y gobierno. Sus recursos son infinitos. El sabio declara: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Aquellos de quienes depende el destino de las naciones son vigilados con una atención que no conoce tregua por aquel que da victoria a los reyes, a quien pertenecen los escudos de la tierra. Review and Herald, 28 de marzo de 1907. El último sueño que Dios dio a Nabucodonosor y la experiencia del rey en la relación al mismo contienen lecciones de vital importancia para todos los que están conectados con la obra de Dios. El rey estaba turbado con su sueño, pues evidentemente era una predicción de adversidad y ninguno de sus hombres sabios se atrevería a interpretarlo. El fiel Daniel se presentó delante del rey, no para adular, no para malinterpretar de modo que obtuviese favor. Review and Herald del 8 de septiembre de 1896. Ahora pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 4, versículos del 20 al 28. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y que su altura llegaba hasta el cielo, era visible a toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto en abundancia, y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Eres tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte,
pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, y con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el rey mi señor. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te harán comer hierba del campo como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que entiendas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el señorío de los cielos, luego que reconozcas que el señorío es de los cielos. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo y rompe con tus pecados mediante justicia, y con tus iniquidades mediante misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Daniel interpreta el sueño. Bajo el rey Nabucodonosor, Babilonia era el reino más rico y poderoso sobre la tierra. Sus riquezas y esplendor han sido débilmente descritas por la inspiración, pero no cumplió con el propósito de Dios, y cuando su tiempo había llegado, este reino de orgullo y poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, fue roto, deshecho y desamparado. Cristo ha declarado: sin mí nada podéis hacer. Los ilustres estadistas de Babilonia no se consideraban dependientes de Dios. Ellos pensaban que ellos habían creado toda su grandeza y exaltación. Pero cuando Dios habló, llegaron a ser como el pasto y la flor del campo, que se marchitan. Únicamente la palabra y voluntad de Dios permanecen para siempre. El instructor de la juventud, 29 de septiembre de 1903. Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor, pero el corazón, que no ha sido transformado por la gracia de Dios, no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. Repito, pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más tarde volvieron a aparecer. Profetas y Reyes, páginas 380 y 381. Aquello que sembráis también segaréis. El Señor ha dicho: aquellos que me honran los honraré, y los que me deshonran serán tenidos en poca estima. Podréis suponer que vuestros razonamientos son claros y concisos. Nabucodonosor pensaba lo mismo.
Advertencias le fueron dadas en sueños y ninguno de sus hombres sabios pudieron interpretarlas. Solo Daniel fue encontrado capaz de interpretar los sueños del rey y de añadir palabras que le fueron dadas por Dios para exhortar al arrepentimiento y reforma. El instructor de la juventud, 9 de noviembre de 1893. Ahora pasemos a la Biblia, capítulo 4 de Daniel, versículos del 29 al 33. Daniel 4 del 29 al 33 dice lo siguiente. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando descendió una voz del cielo diciendo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo señorea en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas del águila, y sus uñas como de aves. Aquí nos está relatando la caída y restauración de Nabucodonosor en estos versículos. Cuando Nabucodonosor se glorificó a sí mismo y no dio gloria a Dios, fue hecho un ejemplo ante el mundo de cómo Dios considera este espíritu de exaltación propia. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. El juicio de Dios se demoró durante meses, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño y burlarse de sus temores anteriores. Un año después de haber recibido la advertencia, mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el castigo. En sus oídos cayó la orden de Jehová: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echarán, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado.
El juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron, y se vio que el que antes era gobernante poderoso estaba loco. Su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados, y ahora, despojado del poder de su creador le había dado, despojado del poder que su creador le había dado, y ahuyentado de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Profetas y Reyes, páginas 381 y 382. Hermanos y amigos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra, y no debe sorprendernos ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad. La incredulidad ha llegado a ser hoy día un artificio refinado en el cual se ocupan los hombres para destrucción de sus almas. Hay un peligro constante de que haya simulaciones en los que predican desde el púlpito, cuyas vidas contradicen sus palabras, pero la voz de advertencia y admonición se oirá mientras dure el tiempo. Y los que son culpables de transacciones que nunca debieran haber emprendido, cuando sean reprobados o aconsejados por los agentes que Dios ha dispuesto, resistirán el mensaje y se negarán a ser corregidos. Continuarán como lo hicieron Faraón y Nabucodonosor, hasta que el Señor los prive de la razón y su corazón se vuelva insensible. Les llegará la palabra de Dios, pero si prefieren no oírla, el Señor los hará responsables de su propia ruina. Ahora vamos a pasar a leer Daniel capítulo 4, versículos del 34 al 37, donde Nabucodonosor alaba al Dios del cielo. Daniel 4, del 34 al 37. Dice la palabra de Dios: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es eterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra son estimados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien estorbe su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Dijo: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé,
y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino y mi mayor grandeza me fue añadida. El que fuera una vez un orgulloso monarca había llegado a ser humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, a saber que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Repito, la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Reconoció a Jehová como el Dios viviente, diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar pude a los que andan en soberbia. Estaba ahora cumplido el propósito de Dios de que el mayor reino del mundo manifestase sus alabanzas. La proclamación pública en la cual Nabucodonosor reconoció la misericordia, la bondad y la autoridad de Dios fue el último acto de su vida que registra la historia sagrada. Profetas y Reyes, página 381-382. ¿Qué cambio se vería si todos los que ocupan puestos importantes se dieran cuenta de que están trabajando bajo el ojo escrutador de Dios? Lo que se necesita ahora es la obra franca del Espíritu de Dios sobre la mente y el corazón. Faltando esto, nuestros esfuerzos serán infructíferos. Cuando el Espíritu nos amolde y nos forje, nuestras palabras y hechos expresarán una gratitud profunda. Tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, página 180. El deseo de glorificar a Dios fue el más poderoso de todos los motivos en la vida de Daniel. Comprendía que cuando estaba en la presencia de hombres influyentes, una falla en reconocer a Dios como el origen de su sabiduría lo hubiera convertido en un mayordomo infiel. Y su constante reconocimiento del Dios del cielo delante de reyes, príncipes y estadistas no disminuyó su influencia en lo más mínimo. El rey Nabucodonosor, delante de quien Daniel honró con tanta frecuencia el nombre de Dios, finalmente se convirtió plenamente y aprendió a engrandecer y glorificar al Rey del cielo. Review and Herald del 11 de enero de 1906. El rey que ocupaba el trono de Babilonia se convirtió en un testigo de Dios que dio un testimonio cálido y elocuente que brotaba de un corazón agradecido que estaba participando de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz, de la naturaleza divina. El instructor del joven, 13 de diciembre de 1904. Ahora vamos a pasar a leer la Biblia en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. Dice lo siguiente la palabra de Dios, Primera de Corintios 10, 11.
Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos han venido. Sobre nosotros brilla la luz acumulada de los siglos pasados. El registro del olvido de Israel ha sido preservado para nuestra instrucción. En este siglo Dios ha propuesto reunir a un pueblo para sí de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Dentro del movimiento adventista Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas al sacarlos de Egipto. En el gran chasco de 1844 la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. Si en los días tempranos los adventistas hubieran mantenido su fe en la mano guiadora que los había acompañado en su experiencia pasada, habrían visto la salvación del Señor. Si todos los que habían trabajado solidariamente en la obra de 1844 hubiesen aceptado y proclamado el mensaje del tercer ángel bajo el poder del Espíritu Santo, el Señor habría hecho grandes cosas mediante sus esfuerzos. Una gran luz hubiera alumbrado el mundo. Hace años que los habitantes del mundo habrían sido amonestados y la obra final terminada y Cristo venido para rescatar a su pueblo. Tomo 8 de los Testimonios para la Iglesia, página 126. Dios exhorta a todos para que se pongan en armonía con Él. Los recibirá si abandonan sus malas prácticas. Mediante una unión con la naturaleza divina de Cristo, pueden escapar de las influencias corruptas de este mundo. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida en qué lado está. Los agentes de Satanás trabajarán en cada mente que les dé cabida. Pero también hay agentes celestiales listos para comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que estén dispuestos a recibir al Señor. Lo que necesitamos es la verdad, la preciosa verdad en todo su encanto. La verdad impartirá libertad y alegría. Manuscrito 43, 1908. Finalmente, hermanos y amigos, la lección que el Señor desearía que toda la humanidad aprendiera de la historia del rey de Babilonia es que todo el que camina en orgullo y exaltación propia, Él es capaz de humillar. El castigo que sobrevino al rey de Babilonia obró una reforma en el corazón del rey y lo transformó en carácter. Antes de su humillación era tiránico en su trato con otros, pero ahora el imponente y fiero monarca es transformado en un rey sabio y compasivo. Antes de su humillación, él desafió y blasfemó al Dios del cielo, pero ahora él reconoce su poder y procura con sinceridad promover la felicidad de sus súbditos. Por fin, el rey aprendió su lección. Que Dios nos cuide y nos proteja. Maranata, el Señor viene. Amén.